Génesis 3:1. ¿Lo tiene? Vamos a ver otra vez este tema. Bueno, vamos a ver algo de este tema. Dice ahí, ¿qué dice? ¿Pero quién? ¿Era qué? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tú seas para nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento de Dios, espíritu del temor de Jehová, para que podamos atender a tus caminos, Señor, en esta hora. Revélanos tus caminos, Señor. Revélanos tu carácter. Revélanos tu naturaleza, oh Dios, para que podamos acercarnos a ti confiadamente. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Este versículo lo hemos visto mucho y es importante que una y otra vez podamos entender que tenemos un adversario, se llama Satanás, y su herramienta principal, su arma principal es la distorsión de la verdad. Su arma principal es la mentira. Él opera a través de la mentira. Por eso la palabra nos exhorta en cierto lugar que hablemos verdad, cada uno a su prójimo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice Timoteo. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan capítulo 8. Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Y tenía la verdad enfrente de él. La verdad es una persona, es Jesús, es el Verbo, es el Cristo. Él es la verdad. Satanás es lo contrario a esa realidad. Ahora, Satanás no es oponente contra Dios. Recuerde esto, no es Dios aquí y Satanás al mismo lugar ahí peleando, no, porque Satanás es un ser creado. Tal vez sí están en el mismo rango de pleito de poder, Miguel o Gabriel, el arcángel, contra Satanás, porque los dos son creados. Pero para Dios, Satanás no es rival, Satanás no es eterno, Satanás no es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Satanás es un ser creado, pero Él es nuestro adversario y Él sabe cómo vencernos a través del engaño. ¿Me escuchó? Satanás es mentiroso. Dice que la serpiente era más astuta. ¿Cuál es una característica de Satanás? Es astuto, ¿verdad? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dónde está aquí el arma de Satanás? Él está diciendo: Dios no quiere lo bueno para ti. Dios no quiere que disfrutes. Dios ha dicho que no puedes disfrutar de todo lo que ha hecho. Y eso es lo que es el pecado en realidad. Es una mentira de Satanás diciendo: Dios no quiere que tú disfrutes de otras mujeres, porque dice que eso es adulterio. Y Satanás distorsiona la verdad, haciéndote pensar que el pecado del adulterio es lo mejor y Dios no lo quiere para ti, o del alcohol, o de cualquier tipo de pecado ético o moral. ¿Me estoy dando a entender? Y el hombre piensa, por eso yo me he encontrado con personas que cuando le he hablado de la palabra dicen: no, yo ahorita no, yo quiero disfrutar la vida. Ya cuando sea viejo, cuando ya no disfrute nada, cuando ya no tenga ni dientes, ahí sí voy a buscar a Dios. Ya cuando no tenga deleite en las cosas pecaminosas, ahí sí busco a Dios. Ahorita quiero disfrutar la vida. Y esa es una mentira de Satanás, haciéndoles pensar que esa esclavitud es disfrute, cuando en realidad es
esclavitud y muerte. Porque lo mejor de la vida, por ejemplo en el caso de la vida sexual, es disfrutar de una sola mujer o de un solo varón. La singularidad es lo más bello que hay en la relación marital. Saber que me pertenece, esa chaparrita ahí es mía y de nadie más. Y yo también no soy de nadie más, solo de mi chaparrita, ¿verdad? Y eso es lo más bello de la vida. Dios dijo, y vio Dios que era bueno. Satanás le dijo a la serpiente, Satanás le dijo a la mujer, con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios había dicho que podían comer de todo, solamente había un árbol del cual no podían comer, y ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque era un pacto para que el hombre viviera en adoración, en obediencia a Dios. Era el pacto que Dios le había entregado a Adán y a Eva. Dice Juan 8:44, no lo busques, que él es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. ¿De qué es lo que estoy queriendo hablar en este día? No estoy queriendo hablar de Satanás, estoy queriendo decirte algo. Muchas veces tenemos una percepción equivocada de Dios por la mentira de Satanás. Yo quiero hablar de Dios, no quiero hablar de Satanás, pero sí quiero decirte que muchas veces no podemos venir a Dios porque hemos caído en la mentira de Satanás, y Él nos ha hecho ver a un Dios malo, un Dios cruel, un Dios que solo quiere castigar, un Dios que solo quiere lastimar, un Dios que está listo para mandarte al infierno, un Dios aburrido. Satanás ha hecho que la iglesia piense que orar, que leer la palabra, que adorar es algo cansado, cuando en realidad la verdad de Dios es que la relación con Dios es el deleite más grande de la vida. Conocer a Dios y gastar nuestra vida en conocerle a Él es el deleite más grande que tú puedas experimentar. Pero vivimos bajo las vendas de Satanás porque, como dice la palabra, también conocemos este pasaje, 2 Corintios 4, ¿qué? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ha enceguecido nuestra visión espiritual de aquel que es luz, de aquel que es el Padre de las luces, de aquel que da todas las cosas, de aquel que hace llover sobre justos e injustos, de aquel que tiene misericordia cada día de todos nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es un Dios de bendición. Vamos a ver Génesis 28. Y aunque no es el personaje principal de esta palabra, yo quiero que volvamos a leer algunas cosas que sucedieron con Jacob. Ahí en Génesis 28, versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob tenía una visión muy pobre de Dios. De hecho, nos damos cuenta por la forma de vivir de Jacob, él no tenía una relación con Dios, porque Jacob buscó obtener la bendición en base a su esfuerzo y en base a engaños. Y si tú analizas después la vida de Jacob, Dios ya le había bendecido, Dios ya había declarado la bendición sobre Jacob, que él heredaría una bendición mayor a la bendición del primogénito desde antes de nacer. Se lo había dicho a su madre Rebeca, pero él estuvo buscando por su propio esfuerzo hacer las cosas porque tenía una imagen incorrecta de Dios. Sin embargo, cuando llega a este lugar que se llamaba Luz, y fue cambiado su nombre a Betel por esta experiencia, él, sin darse cuenta, él caminaba huyendo de su hermano, pero no sabía que Dios le seguía para darle bendición. Y muchos de nosotros tal vez estamos en una vida de fuga, en una vida de escape, en una vida tratando de escapar de nuestros problemas, tratando de escapar de nuestros temores, escapando de nuestros propios demonios, sin darnos cuenta que Dios está siguiéndonos, buscando bendecirnos. Porque Dios, quiero que sepas esto, esa es una verdad, es la verdad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Cuando se pone a dormir, tiene una visión, en realidad tiene una visión abierta de lo que está sucediendo en su propia vida, porque él está en los planes de Dios. Di conmigo: yo estoy en los planes de Dios. Y ve una escalera, ve ángeles que bajan, ve ángeles que suben, y a Dios en lo alto de esa escalera. Y ángeles subiendo y bajando significa la operación celestial. Dios está operando constantemente. Ángeles son ministradores. Los ángeles están aquí en la tierra, son enviados de Dios para capacitarte para la obra que Dios quiere que tú hagas, para apoyarte, para respaldarte, para protegerte. Y vas a ver en la vida de Jacob que vez tras vez se encontró con ángeles. En un lugar allá se encontró con ángeles, dijo Mahanaim, el lugar de los dos campamentos, porque vio ángeles. En el vado de Jaboc pelea con un ángel y pelea por la bendición. Este hombre siempre quiso la bendición. Y ve ángeles subiendo y bajando. Yo quiero decirte que hay una operación divina de parte de Dios, porque Dios te quiere bendecir. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Dios le dice: yo soy Jehová. Dios está presentando a Jacob: soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac. Porque Dios es un Dios multigeneracional. Dios quiere bendecir a las generaciones. Y le dice: la tierra en donde te acostaste te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Tu descendencia va a ser gigante. Vas a crecer a todos los lados de la tierra. Y todas las familias de la tierra van a ser benditas por ti, en tu descendencia. Yo estoy contigo. Dios le dice: yo estoy contigo y te voy a guardar por donde quiera que vayas, y te voy a regresar a esta tierra, porque no te voy a dejar. Qué preciosa palabra: no te voy a dejar hasta que yo haya hecho todo lo que he dicho acerca de ti. Qué Dios bueno está aquí, ¿verdad? Mostrándose a Jacob. Yo no te voy a dejar hasta que cumpla mis promesas sobre tu vida. Y yo te quiero decir en este día: Dios no te va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que quiere hacer contigo. Pero necesitas caminar con Él. Necesitamos caminar con Él. Aquí Jacob tiene un encuentro. ¿Y quién era Jacob? Un mentiroso, ¿verdad? Y en ese momento, cuando despierta, él dice: terrible es este lugar, no es otra cosa más que la casa de Dios, la puerta de los cielos.
y derrama aceite sobre la piedra, ungiendo esa piedra, declarando en ese momento un pacto con Dios. Si tú haces todo lo que me has dicho, si me guardas, si me das alimento, vestido y me regresas a la casa de mis padres, tú serás mi Dios. Te voy a dar el diezmo de todo lo que yo pueda ganar. Y Jacob entra en un pacto con ese Dios. Generalmente todas las historias del Antiguo Testamento son historias de personas que se encontraron con Dios en algún punto de su vida. Y en ese encuentro se dieron cuenta de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de bendición. Su casa, escúchame, la casa de Dios es una casa de pacto, es una casa de bendición. Dios quiere pactar contigo. Dios quiere bendecirte. Ahora no me malinterpretes, porque no estamos hablando de las bendiciones físicas, de las bendiciones perecederas. No estamos hablando de ellas. Ellas pueden venir como consecuencia. La bendición es la vida Emmanuel, Dios con nosotros. Habitar en su casa, estar en su presencia, conocerle y conocerle de forma profunda a nuestro Dios, a nuestro Señor. Amén. Vaya conmigo al Salmo 26, versículo 6 al 8. Dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Amén. Lavaré en inocencia mis manos. Santidad. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué es el altar? Es el lugar del sacrificio. ¿Y qué es lo que se pone en el altar? Nuestras propias vidas son el sacrificio. Amén. ¿Para qué? Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Quién puede contar sus maravillas? ¿Quién? Aquellos que le conocen. Solo los que tienen una imagen correcta de Dios. Solo aquellos que han alcanzado un nivel de conocimiento y de profundidad en Dios pueden contar sus maravillas. Hay personas que de repente cuando las ponemos a orar no saben qué decir. Y tal vez son personas que tienen poco tiempo en el Señor generalmente. Pero ¿por qué tienen poco que decir? Porque apenas están comenzando a conocer al Señor. Si alguien me pregunta, descríbeme a tu esposa, yo te puedo decir todo de ella, todo. Tengo 23 años de casado y ya casi 30 no más de conocerla, ¿verdad? 32 años de conocerla. Y en cuanto la conocí le dije, me gustas tu pastora. Y puedo hablar de ella porque la conozco. Aquí está hablando el rey David de que va a andar alrededor de su altar para contar sus maravillas. Y David dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Te quiero preguntar, ¿amas el lugar de la presencia? ¿Amas la morada del Señor? ¿Anhelas estar en su presencia constantemente? ¿Es el deseo de tu corazón? ¿O la verdad es que disfrutas más un partido de fútbol o un café entre amigas que pasar un tiempo arrodillado en su presencia, adorándole y buscando su rostro? Vamos al Salmo 36, por favor, y vamos a leer el verso 7 al 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Dios es un Dios que sacia a los que van a su casa. Dios es un Dios que alimenta a sus hijos que le están buscando. En este salmo hay una tipología, como si nosotros fuéramos sus ovejas, y Él abreva, porque abrevar es dar agua a las ovejas, y Él va a abrevar del torrente de sus delicias, porque con Él está el manantial de la vida. No tengas miedo de acercarte al Señor. Al pueblo de Israel le fue mal en Horeb, porque Dios había bajado para estar con ellos. Literalmente era Emmanuel lo que estaba sucediendo ahí en el Horeb. Pero el pueblo le dijo a Moisés, la historia está en Deuteronomio, creo que es capítulo 5. El pueblo dijo a Moisés: tenemos miedo de subir a su presencia porque podemos morir. Mejor sube tú y que te hable a ti, y después tú nos repasas lo que te haya dicho Dios. ¿Sabes qué es eso? El nacimiento del fariseísmo. Es muy diferente escuchar directamente de alguien algo a escucharlo repetido. Generalmente cuando escuchamos la repetición de algo ya no escuchamos lo que fue originalmente. Y ellos, en lugar de acercarse a Dios, ellos se alejaron de Dios. Y por eso dice la palabra que vagaron durante 40 años en el desierto, porque conocieron solamente las obras de Dios, pero no conocieron sus caminos, no conocieron su corazón. La imagen que tenían de Dios era un Dios muy asustador, un Dios que truena, un Dios que escupe fuego, un Dios que hace temblar la tierra. Y no se daban cuenta que ese Dios era el pastor de Israel. Él nos va a dar del manantial que hay en Él, el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Cuántos quieren que Dios extienda su misericordia sobre sus vidas? Salmo 65, 4 y 5 dice allí: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Bienaventurado, dichoso, feliz el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Hermanos, Dios es el que escoge y atrae a sí mismo para que nosotros lleguemos a habitar en sus atrios, para que nosotros seamos saciados en su casa, para que seamos saciados de su bendición. Él atrae, Él escoge. Yo quiero ser escogido por el Señor. Yo quiero llegar a vivir en la presencia de Dios. Yo quiero ser un hombre de la presencia de Dios, un hombre que conoce a Dios, un hombre que vive en su presencia. Mis amados, ustedes no saben de la que se están perdiendo al no venir a orar diariamente aquí. No saben lo que se están perdiendo. Literalmente, en muchas ocasiones, en los turnos, Dios se deja sentir de forma tan fuerte que las lágrimas corren, que el corazón se estremece cuando escuchas la voz de Dios. En algún momento en la adoración hemos estado adorando y han sucedido momentos tales como que tú le estás diciendo a Dios: Dios, yo te amo. Y puedes sentir que Dios te dice así, casi
audiblemente, que Dios te dice: y yo te amo a ti también, hijo. Y esos momentos no los cambias por nada. Bienaventurado, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Hay muchas personas que no son atraídas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve el corazón y Él ve el desinterés. Y no te quiero hacer sentir un juicio, pero sí quiero que tú en este momento sientas el llamado de Dios a acercarte a Él y decirle al Señor: extiende tu misericordia, atráeme a ti, Señor. Realmente, Señor, no siento atracción. Realmente a veces es pesado orar. A veces es cansado, Dios. A veces es tedioso para mí. Soy honesto contigo, Señor, pero yo sé que está mal. Yo necesito ser cambiado. Atráeme. Atráeme. Escógeme. Escógeme a mí. Te quiero conocer. Él es el que escoge y atrae a su casa. Mira el Salmo 66. A partir del versículo 8 en delante, mira lo que dice el salmista: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Vamos a detenernos un momento en esta lectura. Sí, es verdad, Dios es un Dios que permite la prueba. Eso es verdad. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Él te está afinando como a la plata. Así como los metales preciosos no pueden llegar a ser preciosos si están mezclados. Yo no sé si tú lo sepas, pero cuando se excava en la tierra para encontrar ese mineral llamado oro, llamado plata, generalmente la plata y el oro están mezclados con otros metales como es el plomo, el estaño, cobre aún. Y ese oro, esa plata están allí mezclados con lo demás, pero no son todavía metal precioso porque son un metal impuro, mezclado. Para poder hacerlo un metal precioso, primeramente la roca tiene que ser rota, tiene que ser quebrantada, y después a base de calor tiene que derretir el metal. Y después con otros químicos hay una separación de los metales. Y para eso se requiere de mucho calor, de mucha prueba. Y al final sale el metal precioso purificado. De la misma manera, cuando llegamos al Señor, el Señor nace en nuestro corazón de la misma manera que Él nació en el mundo físico, en un pesebre, en un establo. Jesús viene a nacer en el establo de nuestro corazón. ¿Qué hay en un establo? Toda suciedad, toda inmundicia. Es el lugar más insalubre en el cual alguien puede vivir. Y Él nace en el establo de nuestro corazón. Y lo primero que hay es el gozo de la salvación. Así como lo hubo en el día del nacimiento de Cristo Jesús. Ángeles que cantaban Hosana en las alturas. Buena voluntad a los hombres en la tierra. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay alabanza y gozo. Y todo es bonito. Pero después de esto el Señor empieza a meternos en pruebas. Lo dice aquí. Dice aquí: nos metiste en la red. ¿Cuántas veces se han sentido presos en medio de los problemas? Ya siendo cristianos. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Te imaginas los cascos de las patas de un caballo pisando sobre tu cabeza? Habla de tribulación, habla de quebranto. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste
a abundancia. Después de todo ese proceso, hermanos, el Señor te va a sacar a abundancia. Porque después de esas pruebas, después de ese proceso de prueba, de dificultad, el Señor habrá afinado tu corazón. El Señor habrá refinado tu alma. Y vas a entender que es un Dios bueno, que quiere librarte del pecado, que quiere librarte de la esclavitud de Satanás, que quiere que tú dejes la potestad de Satanás para que seas trasladado al reino del Hijo de su amor, Cristo Jesús. Y Él está allí. El plan de Dios no es solamente que tú sufras a través de la prueba. El plan de Dios es sacarte a abundancia. Y eso es lo que Satanás quiere que pierdas de vista. Y sabemos, dice Romanos 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y si el Señor te metió en esa red, si el Señor te metió en esa prueba, es porque Él sabe que puedes pasarla. Y porque su mano está allí para ayudarte en medio de la prueba. Porque Él es bueno. Él es bueno. Entraré en tu casa. Fíjate, después de la prueba, después de este proceso de quebrantamiento, mira lo que dice el salmista: entraré en tu casa con holocaustos y te pagaré mis votos. Los votos son promesas que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Cuántos no hacemos promesas a Dios en el momento de la angustia? Señor, te prometo. Claro que sí. No, es que acuérdate de tus votos cuando salgas de la prueba. Porque generalmente cuando Dios nos saca de la prueba ya no cumplimos nada, ya ni regresamos. Nos vamos como el mayate, con todo hilo. Solamente lo entienden esto los viejos. Ahorita ya nadie juega con mayates e hilos. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Ahora sabemos que nosotros sacrificamos alabanza, amén, adoración. Y también económicamente podemos cumplir al Señor y bendecir al Señor a través de nuestras ofrendas y diezmos. Nadie dijo amén en esta ocasión. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Quiero decirte algo más: el Señor sí te escucha. No creas que tus oraciones fueron ignoradas. Dios escucha la oración de los que le temen. No desistas. Como vimos en el devocional, ora hasta que las tinieblas huyan. Ora hasta que lo que pides suceda. Ora hasta que lo único que se escuche es un silencio en tu corazón. No pares de orar. El Señor escucha. Él está sentado en su trono y Él se complace en los que le buscan. Él se complace en los que claman a Él día y noche. Él va a atender tu oración, solo que Él lo hará a su tiempo, y Él responderá de la forma que Él sabe que es lo mejor. Dios es un Dios que extiende su misericordia sobre sus hijos. Acompáñame al Salmo 84. Este salmo es precioso. Oh, que el Señor nos revele su gloria a través de este salmo también. ¿Te estás dando cuenta de quién es Dios? Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios quiere relación. Dios, su plan siempre ha sido habitar con sus hijos. ¿Me escuchaste? El plan de Dios siempre ha sido habitar con sus hijos, y nada va a frustrar ese plan. Nadie ni nada le va a frustrar ese plan. Él habitará nuevamente con sus hijos. Mira lo que dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables
son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Si sabes que son los atrios, ¿verdad? El atrio es donde estaba el altar de bronce, el lavacro de bronce también, la fuente de bronce. Ahí estaba. Era donde se hacían los sacrificios, donde había la purificación, donde se hacía la adoración, donde se ofrecía el continuo sacrificio todos los días, donde Dios descendía. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Aún el gorrión halla casa. ¿Quién es el gorrión? Pajarito ahí insignificante. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Qué está diciendo esto? Ahí los pajarillos no respetaban, ellos se metían a los atrios y ponían sus nidos ahí en el mero atrio de la casa del Señor. Y el salmista se queda viendo, estos animalitos viven en la presencia de Dios, ¿yo por qué no? ¿Me doy a entender? Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Yo no sé tú, pero cualquier situación que se me presenta, cualquier situación que yo necesito ayuda, lo primero que yo hago es orar. Dios, ayúdame. Señor, necesito que tú hagas algo. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Es lo primero, la primera reacción. No es llamarle a algún amigo, no es llamarle al banco, no es ir al banco a pedir un préstamo. No, lo primero es, Señor, ¿qué hacemos? Y digo ¿qué hacemos? Porque este asunto es de los dos. Soy comprado, mi vida ya no me pertenece. ¿Qué hacemos? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están ¿qué? Tus caminos. ¿Qué son los caminos de Dios? La forma en la que Él piensa, la forma en la que Él actúa, lo que Él desea, su voluntad. Bienaventurado aquel hombre que tiene en Jehová sus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Wow. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Un verdadero cristiano cambia, dice aquí, el valle de lágrimas lo cambia en fuentes. El momento de la prueba se vuelve el momento del triunfo, el momento de la victoria. La dificultad se vuelve una montaña alta donde tenemos victoria. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Qué significa irán de poder en poder? Porque cuando tú estás enfrentando una prueba, no tienes fuerzas. La prueba parece que te va a vencer. Ese problema parece que te va a ahogar, parece que te está sofocando y parece que te está matando, asfixiando. Pero ahí buscas la presencia de Dios. Ahí tú te das cuenta que tus fuerzas están en Dios. Buscas su presencia y el Señor te da nuevas fuerzas. Y vences a otra prueba y el mismo proceso. Señor, yo no puedo sin ti. Mis fuerzas están en ti. Señor, ayúdame. Dame sabiduría. Dame tu fuerza. Señor, ayúdame. Señor, revélame, guíame. Y en ese momento tú vences la prueba, porque Dios te da nuevas fuerzas y vas de poder en poder. Pero el final de este proceso es que verán a Dios en Sión. Verán a Dios en Sión. Sión es su casa. Sión es la casa de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios.
Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. ¿De qué habla este salmo? De habitar en su presencia. Esa es la razón de nuestra vida. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La razón, hermanos, de nuestra vida aquí es aprender a vivir en su presencia. La vida de Emmanuel. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios quiere que habitemos con Él. Ve conmigo al Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David dijo: yo no voy a parar, yo no voy a descansar hasta que yo levante un lugar para que Dios more en medio de su pueblo. Puedes leer todo el Salmo después. La promesa en el versículo 14: este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. David deseaba solamente una cosa en su vida. David deseaba vivir en la presencia de Dios. Y él sabía que en el lugar de su habitación había provisión, salvación, júbilo y poder. Yo veo a muchos cristianos sin provisión. Veo a muchos cristianos que caminan y pareciera que no tienen la salvación. Veo a muchos cristianos sin júbilo, sin el gozo. Veo a muchos cristianos caminar sin el poder de lo alto. ¿Sabes por qué es esto? Porque no hay el deseo de habitar en la presencia de Dios. No hay el deseo de buscar su rostro. No hay el deseo de estar en su presencia. Discúlpame la pregunta, pero ¿de qué es lo que vamos a hablarle al mundo perdido si no habitamos en la presencia de Dios? ¿Qué tipo de evangelio es aquel que hablamos si no tenemos una relación constante con Dios? El verdadero evangelismo será predicado por aquellos que conocen a su Dios, aquellos que habitan a su presencia, en su presencia. En diferentes momentos yo lo he predicado en otras congregaciones también. Dice la palabra ahí en Marcos que llamó así a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Lo primero que hicieron los discípulos antes de salir a predicar era estar con Jesús, porque Jesús es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó, hizo morada entre los hombres y vimos su gloria. La vida de Emmanuel es la revelación de Cristo sobre nuestras vidas, y que ahora que tenemos a Cristo hemos hallado casa. Hemos hallado habitación en Cristo, estamos en Él. No solamente que Él venga a mi corazón, es que yo entré a su casa, entré a su morada, soy parte de su familia, y en su casa hay provisión, en su casa hay salvación, en su casa hay júbilo y poder. Esa es la vida del creyente, pero es en su casa, es en su presencia. Necesitamos aprender a vivir en su casa. Debe de haber ese anhelo. Debe de comenzar a surgir en tu vida ese deseo de vivir en su presencia. Si tú eres una persona que tiene problemas para buscar al Señor diariamente, cuidado, mucho cuidado. Eso es muy peligroso, porque algo no está bien. Algo no está bien. Y siento que esta palabra está causando en este momento un despertar en algunos, porque tú necesitas reconocer cómo está tu vida espiritual en este momento. La palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque
Aún siendo salvos, podemos retirarnos de la presencia, podemos alejarnos de Él, y Satanás encuentra brecha y empieza a trabajar con la mentira y empieza a distorsionar nuevamente. Te quiero preguntar, ¿Adán y Eva eran salvos? ¿Eran salvos o no? Habitaban con Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Permitieron que Satanás les mintiera. Y muchos considero que realmente han tenido la experiencia de la salvación. Pero ten cuidado, Satanás no respeta ningún jardín. Él se mete y él distorsiona la realidad, la verdad de Dios con mentiras. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hay muchos que tienen una imagen incorrecta de Dios. La forma más sencilla de conocer a Dios es a través del Hijo. Lee los evangelios y ve quién era Jesús. Era el más precioso de los hijos de los hombres. Había gracia, misericordia, perdón, amor, compasión. En Juan capítulo 14 le dice a Felipe: ¿quieres saber? ¿Quieres que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es el mismo capítulo donde él dice: voy a preparar morada. Y saben a dónde voy y saben el camino. ¿Sabes cuál es el lugar a donde él fue? La casa del Padre, y a preparar casa para nosotros, habitación. Vamos a Juan capítulo 1. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Los discípulos de Juan escuchan a Juan decir: ahí está el Cordero. Inmediatamente dejan a Juan, siguen a Jesús, y Jesús sabe que lo están siguiendo y voltea y les dice: ¿qué es lo que buscan? Muchos también están siguiendo a Jesús. Estamos aquí porque seguimos a Jesús. Pero la pregunta el día de hoy de Jesús a ti y a mí es: ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas tu bendición? ¿Buscas tu sanidad? ¿Buscas ir al cielo? ¿Buscas no ir al infierno? ¿Qué es lo que buscas? Porque todas esas cosas pueden ser cosas que buscamos, pero no son el objetivo real por el cual Dios te creó. Y ellos respondieron correctamente: Señor, ¿dónde moras? Queremos saber dónde habitas, queremos estar contigo, queremos conocerte, porque el propósito de la vida es llegar a conocerle. ¿Dónde moras? Y Jesús dijo: venid y ved. No es algo que te voy a decir, no es algo que se conoce por frases, no es algo que se conoce por una predicación, no es algo que se conoce por un tema, no es algo que se conoce por 2 lecciones o algo así. Es algo que tú tienes que experimentar. Venid y ved. Vengan, entren. Pero muchos se contentan con: no me digas, no quiero ir, nada más dime dónde, cuál es la calle, cuál es el número, quiero saber dónde estás, por si un día lo necesito. Venid y ved. Y dice la palabra que fueron y se quedaron allí. Ojalá y esta palabra esté llamándote. Bienaventurados aquellos a los cuales el Señor atrae a sí mismo. Atrae. Literalmente estos discípulos de Juan se sintieron atraídos, tan atraídos que se quedaron con él. ¿Y qué habrán platicado esa noche? ¿Qué experiencia haber estado con el Cristo esa noche? Por eso ellos dieron su vida por el evangelio, porque ellos habían comido con él, habían vivido con él, lo habían visto, lo habían tocado, habían visto Emmanuel, Dios con nosotros.
Deja mostrarte el fin de la historia, pero el fin de toda la historia. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo es la habitación. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos anhelan este día? Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué impresionante que Dios desea vivir con nosotros. Dios desea vivir con nosotros. Hace poco, un lunes fue, las personas que dirigen el turno de la noche no iban a poder venir. Fue en el momento que sucedió lo de la gasolina y todo esto. Y me llamaron por teléfono: no podemos. Ellos son muy fieles, siempre están aquí, pero me dijeron: no podemos estar este lunes, y no queremos solamente suspenderlo así nada más porque sí. Si se tiene que suspender, pues está bien, pero le avisamos, pastor, para que usted considere. Y le dijimos, mi esposa y yo, a esas personas: nosotros vamos al turno. Y la verdad es que los lunes es el día, de alguna forma, que descansamos del trabajo del domingo, porque muchos de ustedes se van después de la predicación, pero nosotros nos quedamos a atender todas las personas. Nos quedamos aquí esta tarde. Yo me canso mucho después de la predicación, porque es una desgaste emocional también. Y los lunes descansamos, pero el lunes en la tarde nos dijeron: pasa esto. Y dijimos: vamos a tomar el turno. Y venimos aquí, nada más éramos mi esposa y yo. Pero fue algo bien curioso, porque nosotros venimos todos los días a adorar en la mañana, pero ese turno de la noche, también los jueves en la noche es mi turno, pero ese día lunes generalmente es un día que no estamos aquí, nunca. Y cuando llegamos, prendí nada más una lámpara, me senté con la guitarra y mi esposa, y en el momento que empecé a dar el primer rasgueo, ¡pum!, bajó una presencia de Dios loca. Dije: no juegues. ¿Qué onda? Y en cada canción se sentía algo así bien fuerte. ¿Sabes por qué? Creo yo, en mi cabecita tan chiquita, es porque Dios dice: tú estás dando ahorita lo que es mejor. Porque generalmente todos los otros turnos son lo de siempre, pero ahorita estás dando el extra. Esto yo lo aprecio. Y en esa lunes, en la noche, hubo una unción como no lo había sentido en muchos otros turnos. Y nada más éramos dos, pero cada canción parecía que estaba viva. Cada cosa que le hablábamos parecía que estaba llegando directamente al cielo en ese momento.
y sentimos el calor de la presencia de nuestro Dios. Yo dije, wow, bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres a ti mismo. Isaías dice, y los recrearé en mi santo monte, y mi casa será llamada casa de oración. Estoy hablando de buscar al Señor en tu vida personal, en tu casa, todos los días, pero también estoy hablando de venir a la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Te estoy motivando, te estoy hablando en esta tarde a conocer al Padre más a través de Cristo. Si esta palabra que hemos recibido no genera mayor intimidad, esta palabra no la entendimos en realidad. Si esta palabra que hemos recibido, que Jesús es el Cristo, no genera una búsqueda por la intimidad con Él, con el Padre, no hemos entendido. Lo repito, si esta palabra del Evangelio, que Jesús es el Cristo, no genera una búsqueda de una intimidad mayor con el Padre, en realidad no hemos entendido. El propósito es la vida, Emmanuel. Dios está con nosotros. Y Él quiere hacer morada. Él quiere hacer habitación con nosotros. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de meditación en la palabra? ¿Te alimentas diariamente de la palabra de Dios? ¿Pasas tiempo en oración diariamente con el Señor o no? El propósito de Dios es bendecirte. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es muy bueno y Él quiere que le conozcas más. Ponte de pie. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.